Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de las propiedades de la radicación, ¿sí? Y antes que nada vamos a recordar lo que significa aplicar una propiedad. Aplicar una propiedad implica cambiar el procedimiento que vamos a utilizar para la resolución de un ejercicio sin cambiar el resultado final. Vamos a cambiar el orden en el que vamos a aplicar las operaciones, vamos a cambiar la forma en que se ve el ejercicio sin cambiar el resultado final, ¿sí? En este caso, nuestra operación del día de hoy, la radicación, cumple dos propiedades. Hoy vamos a recordar estas dos propiedades, vamos a trabajar con ellas. La primera, como lo dice acá, es la propiedad distributiva, ¿sí? Y se cumple en el caso de la radicación respecto tanto de la multiplicación como de la división. ¿Qué quiere decir propiedad distributiva? Que yo puedo separar el símbolo de la raíz para cada uno de los factores o elementos que haya dentro de la operación, ¿sí? En este caso, si yo quisiera resolver esto sin aplicar ninguna propiedad, primero debería resolver el producto, resolver 8 por 27 y recién en ese momento ponerme a buscar el resultado de la raíz. Pero de esta manera yo puedo separar la raíz en dos raíces dejando la multiplicación como el nexo entre ellas, ¿sí? Y resolver por un lado la raíz del primer factor, por el otro lado la raíz del segundo factor y al final, como último paso, resolver la multiplicación. Vean que alteré el orden de resolución, ¿sí? Lo mismo pasa acá con el 32 dividido menos 1. Si lo hiciera de la forma tradicional, primero resolvería la división y luego la raíz. Y haciéndolo con la propiedad, puedo resolver primero la raíz y luego resolver la división. ¿Sí? Acá está escrito simbólicamente para que nosotros podamos generalizar. Recuerden que un ejemplo es un caso particular y en símbolos lo tenemos de forma general. La segunda raíz que vamos a trabajar es la inversa de la primera. Esta propiedad se llama asociativa y quiere decir que cuando tengamos dos raíces separadas del mismo índice podemos agruparlas en una sola raíz siempre y cuando estas dos raíces estén conectadas a través de una multiplicación o una división, ¿sí? Recuerden esto, tienen que tener el mismo índice, ¿sí? Y acá tiene que haber o una multiplicación o una división, lo mismo que en el caso de la propiedad anterior. No pueden ser ni sumas ni restas. Entonces, en este caso, si yo me pongo a pensar, no tengo ni raíz de 5 en números enteros, ni tengo el resultado para raíz de 16. Raíz quinta de índice 2 no hay, raíz quinta de índice 16 no hay, pero si yo agrupo esto, resuelvo esta multiplicación antes de calcular las raíces y me fijo raíz de 32, sí voy a tener, ¿sí? Lo mismo pasa acá. En este caso tenemos raíces cuadradas, recuerden que cuando el índice no está tenemos un 2, de números negativos. Y nosotros sabemos muy bien que no existe el resultado para una raíz de índice par y radicando negativo. Pero al agruparla y haciendo la división nos queda una raíz de radicando positivo. También acá las tenemos escritas simbólicamente. Veamos algunos ejemplos. Bueno, acá tenemos 4 ejemplos, ¿sí? Voy a empezar resolviendo este. Piensen en esta operación. Nos pide la raíz cuarta de 81 por 625. Si yo lo fuera a resolver de la forma tradicional, primero tendría que hacer la multiplicación. 81 por 625, que nos da 50.625. Entonces tendría que ponerme a buscar un número que elevado a 4 de 625. Imagínense lo mucho que yo tardaría con eso. Tendría que ir probando y probando hasta encontrar un resultado que me sirva, ¿sí? En cambio, lo que puedo hacer sin hacer esto es separar esta raíz para cada uno de los factores. De esta manera, miren. Me va a quedar la raíz
cuarta de 81 por un lado y la raíz cuarta de 625 por el otro. Entonces, ahora me tengo que enfocar en buscar un número que elevado a 4, ¿sí? Algún número que elevado a 4 dé como resultado 81 y algún número que elevado a 4 dé como resultado 625. Si yo lo pienso un poquito, 3 por 3 por 3 por 3 me va a dar 81 y 5 por 5 por 5 por 5 me va a dar 625, ¿sí? Entonces, si lo resuelvo, esto me dio 3, esto me dio 5, el resultado de 3 por 5 va a ser 15. Fíjense que invertí el orden. Primero habría tenido que resolver la multiplicación y luego la raíz. Y al aplicar la propiedad, resolví primero las raíces y después la multiplicación. Veamos este ejemplo que tiene divisiones, ¿sí? Acá lo mismo, tendría que hacer esta división antes de empezar, pero para ahorrarme la división y porque puedo haber visto algún número del que ya sé su raíz, lo que hago es separarlas, ¿sí? Dejando por un lado la raíz cúbica de 216 y por el otro lado la raíz cúbica de 27. Una cosa que ya me puedo dar cuenta es que raíz cúbica de un número negativo va a tener un resultado negativo y tengo que buscar cuál es el número que elevado al cubo, ¿sí?, me dé como resultado menos 216. En este caso, el 6 elevado al cubo da 216. Y después tengo que buscar un número que elevado al cubo dé 27 y en este caso ese número es el 3. Entonces procedo a hacer la división. ¿Ven? Menos 6 dividido 3, signos diferentes, resultado negativo. 6 dividido 3, resultado 2. Acá veamos la aplicación de la otra propiedad, la segunda propiedad. Fíjense, acá tenemos un caso donde tenemos dos raíces cuadradas, o sea, de índice 2, de números que son negativos. Como ustedes saben, los números negativos no tienen raíces que sean de índice par. Entonces, como veo que hay una multiplicación, podría asociar estas dos raíces, quedándome una sola. Así puedo primero resolver esta operación. Al multiplicar dos números negativos me va a dar un resultado positivo. 2 por 32 es 64, positivo. Y la raíz de 64 positivo sí existe porque un número que elevado al cuadrado de 64 es justamente 8. Pasemos a esta última. Fíjense, acá pasa algo similar. Tenemos una negativa que si la miramos no vamos a encontrar un resultado. Si nos ponemos a pensar y a pensar y a pensar, no vamos a encontrar ningún número que elevado al cubo, porque es el índice 3 de 54, y tampoco vamos a encontrar ningún número que elevado al cubo de 2. Así que, como tenemos una división, nos permite agrupar estas dos raíces en una sola. Resolvemos la división. 54 dividido 2 da 27 y al tener signos diferentes el resultado es negativo. Y ahora sí, el 27 sí proviene de un número elevado al cubo, que es 3, porque 3 por 3 por 3 da 27. El resultado es negativo porque tenemos un radicando negativo y un índice impar. Muchas gracias por mirar el video, chicos.